Bien. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Hola, hola. Sí. Perfecto. Ya, todos están con el capítulo 3, ¿no? Todos. ¿Los de Meet me están escuchando? Hola, hola. Sí, Inge. Los de Sí, Google Inge. Meet. Perfecto, ya empezaremos nomás. Habíamos quedado en funciones vectoriales, ¿no? En longitud de arco. Bien, ahora vamos a continuar con lo que viene a ser la curvatura. En la pizarra les voy a explicar qué representa la curvatura, ¿ya? La curvatura es una expresión que me permite medir el grado de doblez que tiene mi curva, qué tan doblada es o qué tanto tiende a doblarse. Es decir, eso es lo que me muestra la curvatura. A ver, ¿dónde está un ejemplo de curvatura? ¿Dónde está mi grafiquito? No, no está por aquí. Lo veremos con la pizarrita entonces. ¿Ya? ¿Dónde está mi pizarra? Ya. Les presento la pizarrita. Ya. ¿Pueden ver mi pizarra, muchachos? Todos, ¿no? Perfecto. Entonces, tú sabes que tienes aquí a una función vectorial. La función vectorial describe una curva. ¿Estamos de acuerdo? Bien, voy a dibujar aquí a mano alzada una curva. ¿Ya? Vamos a definir primeramente a este vectorcito, al vector tangente. ¿Ya? Si esta es la función f de t, este vector de color blanquito es la derivada de esta función, en todo punto. Es decir, el vector tangente apunta en la dirección tangencial de la trayectoria de una partícula. Ahora, lo que quiero que vean es lo siguiente. Bueno, hasta aquí todo bien. Hemos visto la anterior vez la longitud de arco, ¿no? Yo sé que te acuerdas de longitud de arco. La longitud de arco se definía de la siguiente manera. ¿Estamos de acuerdo? Era la integral, o antes de integrar, era la integral del módulo de la derivada de primer orden de la función. ¿Estamos de acuerdo? Desde un valor t sub 0 hasta un valor t final. ¿Ya? Pero mucho antes de la integración habíamos llegado a esta expresión, derivada de s respecto de t. Derivada de s respecto de t antes de integrar. ¿Están de acuerdo que era esta expresión? Muchachos. Bueno, hasta aquí todo bien. ¿Me están entendiendo, no? Sí, Inge. Vamos a ver a los últimos que se están incorporando ya, y estos son los últimos. Bien. Ya. Lo que quiero que vean es lo siguiente. ¿Es posible invertir la dependencia? Claro que sí. ¿Puedes invertir la dependencia? Es decir, ¿puedo escribir a t en función de s? Claro que sí. Derivada de t respecto de s vendría a ser t' de s. Con la inversión t' de s viene a ser igual a al recíproco, ¿no? Vendría a ser 1 entre el módulo de la derivada de primero. Lo que quiero hacer con esto es que se puede cambiar, dice, es posible que cambies la dependencia de la función vectorial. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar a la función vectorial como dependiente del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está f de t. Pero es posible hallar la dependencia de la función vectorial respecto de la longitud de arco. Si eso sucede, es posible que puedas escribir a la función vectorial de la siguiente manera. Dice,
f de t, tenemos aquí esta, sé que es f de t, x de t por y de t, o perdón, dependiente de z de t, en el mejor de los casos, ¿no? Eso es. Pero puedes lograr que esto varíe respecto de la longitud de arco propiamente, es decir, de TDS. La misma función vectorial, ¿ya? Aquí tendríamos X que depende de TDS esta vez. Y depende de TDS. Bueno, ahorita este ejemplo se hace por razones bien importantes. Vamos a ver hoy día al triedro muerto. Si yo logro la dependencia de la función vectorial, pero respecto de la longitud de arco, es posible hacer ciertas mediciones, ¿ya? Que me van a permitir calcular, por ejemplo, esto que hemos denominado como curvatura, ¿ya? ¿Qué viene a ser la curvatura? La curvatura, vamos a poner, es una forma la vamos a definir con K. La curvatura se define, ya les he dicho en términos prácticos, ¿qué significa, no? Se define como la magnitud, la magnitud de variación del cambio del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco. ¿Ya? Bueno, aquí tienes a la función. Miren, aquí tengo a la función respecto de S. Si yo derivara a la f respecto de S, va a salir lo siguiente. Miren, va a ser x' de t, y' de t, z' de t, por t' de S. Es prima de S, ¿no ven? Por regla de la cadena. Si haces esto, t' de S, hemos visto que es 1 sobre el módulo de la derivada, del módulo de la derivada de la función vectorial. Lo que tienes aquí arriba es f' de t dividido entre el módulo de f' de t. ¿Qué es lo que está pasando? Has logrado demostrar que si colocas a la curva en función de la longitud de arco, se está generando un vector unitario. Ese vector se denomina vector tangente unitario. Y le vamos a llamar con t. Este vector tangente unitario está en la dirección de la derivada. Solamente que tiene tamaño 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es la curvatura? La curvatura, a la que he llamado K, la curvatura K, es simplemente, te dice, la derivada, la razón de cambio de este vector tangente unitario. ¿Está bien? Respecto de la longitud de arco. Respecto de ese. Pero te dice magnitud o magnitud. Está hablando del módulo de este vector. ¿Ya? También se puede definir a esto como una variación. Una variación. Aquí hay un formulario que les voy a dejar para que se comprenda mejor. A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí nomás esto presentemos. Miren, aquí hay un angulito. ¿Cómo mides la curvatura? Es la variación de ese ángulo respecto de la longitud de arco. En términos prácticos, así se define esto en el plano en cálculo 1. Hay un ángulo en el cual, ¿qué tanto está variando esa longitud? ¿No?
respecto, pero de la longitud de arco. Nos vamos a quedar nosotros con la primera definición, que es del tipo vectorial, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser la curvatura. Permíteme silenciar este grupo porque no nos dejan trabajar. Ya, ahora sí. Bien. Hasta aquí todo bien, muchachos, pero existe una forma alternativa, dice. Si realmente quieres, bueno, todas estas deducciones han sido cuando la curva ha estado como dependiente de la longitud de arco. Vamos a ver varias formulitas, pero por comodidad, la curvatura también la podemos trabajar de esta manera, ¿no? Es f' de t vectorialmente f segunda de t. Si es que no logro conseguir a la función como dependiente de la derivada, perdón, de la longitud de arco. Aquí tendríamos f' de t. Esto está en los apuntes deducido, ¿ya? Ahí les voy a pasar y van a tener que repasar. Elevado al, ¿ya? Entonces la curvatura. En función del parámetro t, bueno, yo sé que es de esta forma como se define la curvatura, ¿ya? Derivada de la tangente unitaria respecto de la longitud de arco. Y esta tangente unitaria se calcula logrando expresar a la función vectorial, pero como dependiente de la longitud de arco, como variable independiente o como parámetro en este caso, ¿ya? Eso viene a ser. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me muestra la longitud de arco? Perdón, la curvatura. Aquí tengo una curva, ¿no? Inclusive voy a exagerar. Ya, entonces, la longitud de arco me muestra qué tanto se dobla mi curva, ¿no? Yo sé que en cada punto es posible simular un infinitésimo de la longitud de una circunferencia. Aquí tienes, ahí, ¿ya? Esto me va a medir la circunferencia, pero la longitud de arco con la definición de curvatura, ¿ya? Pues puedes ver que hay una circunferencia distinta en cada punto, ¿ya? Precisamente esa circunferencia ficticia, ¿estamos de acuerdo? Tiene a esa longitud que se denomina radio de curvatura. El radio de curvatura, perdón, la voy a denotar con ρ y es equivalente al recíproco de la curvatura. Acá. ¿Está bien? Acá. A 1 sobre k. Y esta es la famosa circunferencia osculatriz. Osculatriz. Se encuentra en el plano osculador, vamos a ver más adelante, la circunferencia osculatriz o osculadora. ¿Ya? Entonces, ese es el radio de curvatura. Y vamos a ir viendo cosas más interesantes a medida que vayamos desarrollando la parte teórica. Haremos un poquito más de teoría, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar para hacer problemas si es que tenemos la dependencia respecto del parámetro t, para hallar el valor de la curvatura, ¿ya? Módulo de la derivada de primer orden, producto vectorial con la derivada de segundo orden, de la función vectorial dividido entre el módulo de la primera derivada elevado al cubo. ¿Estamos? Seguiremos. Voy a pedir una paginita más, ¿ya? Sigo. Ya. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Todo bien. Seguiremos. Ahora vamos a vincular, o vamos a definir, ¿ya? Vamos a ver, a definir a un vector igual interesante, muy interesante. Aquí está. Un poquito chueco me suena. Por esto ya está en la parte teórica, pero lo estoy haciendo en forma gráfica para que ustedes logren comprender.
digo aquí, ¿ya? Entre los vectores ortogonales AT, al que hemos definido como vector tangente unitario. ¿Recuerdas, no ve? El vector tangente unitario en la deducción hemos visto que resulta ser f' de t sobre módulo de f' de t, ¿ya? Y tú sabes que tu tangente unitaria se encuentra por aquí, ¿ya? El vector tangente unitario, ¿ya? Dice, entre los vectores ortogonales a t, hay uno en particular, de importancia. ¿Por qué es de importancia este vector? ¿Qué apunta? Dice, que apunta en la dirección en la cual gira la curva. Me van a ayudar, ¿ya? Este vector se llama el vector normal. El vector normal. Ya estamos ingresando las fórmulas de Frenet CZ, ahorita vamos a llegar ahí. Miren, aquí me encuentro en este puntito, ¿ya? Desde su observación, la curva, miren, aquí está apuntando la tangente unitaria. Mi curva se está doblando hacia abajo o hacia arriba. En este punto. ¿Qué dirección está tomando su deblez? ¿Abajo o hacia arriba se está yendo? Hacia abajo. Precisamente hay un vector que apunta en el sentido de la doblez de la curva, de giro de la curva. Ese vector se denomina vector normal. El vector normal, ¿ya? Y es ortogonal al vector tangente. Y es el vector en la dirección que apunta hacia el centro de la circunferencia osculadora, ¿ya? Entonces, aquí no le he puesto, pero como ya sabemos que es el vector normal, está apuntando en esa dirección. Ahí está, ¿ya? A esa dirección está apuntando el vector normal, ¿ya? Y podemos hacer una deducción interesante que acompaña precisamente a las fórmulas de Frenet-CZ, ¿ya? Me van a ir ayudando. Aquí tienes el vector tangente unitario, ¿está bien? Es unitario. Tú sabes que el vector tangente unitario, ¿de qué tamaño es? Muchachos. 1, ¿no? 1. Entonces, ¿cuánto vale t escalarmente t? Módulo de t al cuadrado. ¿Es correcto? Es correcto. Es módulo de t al cuadrado. A esta expresión la voy a derivar respecto de la longitud de arco. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Para saber cómo es o cuál es la fórmula del vector normal, ¿ya? Si derivo esta, si hago esta operación, tú sabes que cómo se deriva. Tienes que derivar al primer factor por el segundo, escalarmente el segundo, sin derivar, más el primero, escalarmente derivada del segundo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, no ven? ¿Correcto? Muy bien. Derivada del 1, aquí le ponemos, sabes que esto vale 1. 1. Entonces este lado va a ser 0. El módulo del vector tangente unitario es 1. De aquí llegas a esta conclusión. 2 veces la tangente unitaria por derivada de la tangente unitaria respecto de ese. ¿Cuánto vale? 0. Y aquí vamos a ver algo que hemos visto en el capítulo 1. Mira, aquí te está dando o estás llegando a esto. El producto escalar, porque ahorita derivas este vector, sigue siendo vector. Cuando el producto escalar da 0.
muchachos? Cuando son perpendiculares. Eso. Cuando son perpendiculares. Has demostrado que el vector t y el vector derivada de t respecto de ese, por eso es tan importante la dependencia respecto de la longitud de arco, ¿ya? Son perpendiculares. ¿Y quién es perpendicular a t? El vector normal unitario. Entonces, estamos cerca a ver o hallar al vector normal unitario. ¿Cuál es el vector normal unitario? ¿Ya? Recordamos que hemos visto en la página anterior la derivada del vector tangente unitario respecto de ese. ¿Cómo hemos definido esto? Como la curvatura. O sea que este vector no es unitario todavía. Sería unitario, ¿estamos de acuerdo? Este está en la dirección D, pero no es unitario. ¿Ya? Para que sea el vector n, como n es vector unitario, tendrías que dividirlo entre su módulo, y su módulo es la curvatura. Entonces, ¿qué dice aquí? Derivada del vector tangente unitario respecto de ese. Si lo divido yo entre la curvatura, hallas la fórmula de la normal unitaria. Eso es. Entonces, ahí está. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí me han entendido? Muchachos. Ya. Ahora vamos a ir viendo. Bueno, hasta aquí todo bien. Seguiremos. Pero hay otra alternativa para hallar al vector tangente unitario. Y esa alternativa es cuando estamos simplemente ante la dependencia de la función vectorial respecto del parámetro t, que es el tiempo. O sea, es importante, ¿no? Pero vamos a colocar, directamente voy a copiar la fórmula, ¿ya? Voy a pegar. ¿Dónde estás? Aquí está. Todos otra vez con mi pizarra, ¿no? Listo. Esta es la forma alterna para poder hallar al vector unitario, pero cuando la dependencia es simplemente del parámetro t, el tiempo. Miren, es una fórmula larga, ¿no? Es f' vectorialmente, aquí tengo que asociar f segunda vectorialmente f primera, ¿no? Saco este módulo y eso vendría a ser la normal unitaria, ¿ya? Bien, vamos, seguiremos. Voy a pedir otra paginita y vamos a definir y vamos a asociar ahora sí al movimiento, ¿ya? Bien, digo, en física, ¿estamos de acuerdo? La función vectorial representa a la trayectoria, entre paréntesis le voy a poner desplazamiento de una partícula. ¿Ya? Bien. Voy a volver a dibujar mi curvita. ¿Podemos hacerlo como hélice circular? No, ahí no más, ¿ya? Listo. Aquí tienes a una partícula. Su posición está en función, como ya sabemos, de la función vectorial. F de t, con blanquito le ponemos F de t. ¿Ya? Me van a ayudar. Aquí hay un vector al que hemos llamado como vector tangente. ¿Ya? Tangente. O el vector tangente, no tangente unitario, ¿no? Sabemos que es f' de t. ¿Ya? Directamente eso. Ahora vamos a definir
a la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a definir a la rapidez. Y vamos a definir a la aceleración. ¿Ya? La velocidad. La velocidad, el vector velocidad, es este, pues. Es la derivada de la función vectorial. Es decir, es x' de t, y' de t, z' de t. ¿Estamos de acuerdo? El vector aceleración es la derivada respecto del tiempo simplemente del vector velocidad, que te va a dar la derivada de segundo orden de f respecto de t. Es decir, x segunda de t, y segunda de t, z segunda de t. Ah, la rapidez decía eso, ¿no? Tengo que mover entonces estos tipos. La rapidez le voy a poner por este ladito, la aceleración es esta. ¿Qué era la rapidez? La rapidez es el módulo del vector velocidad, ¿ya? La rapidez, ¿no? Módulo del vector velocidad, al que a partir de ahora le voy a llamar simplemente b, pero ya sin sombrerito, ¿ya? B. B vendría a ser la raíz cuadrada, ¿no o no? De x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' de t al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. En realidad, ¿qué vendría a ser el vector velocidad o la rapidez? La rapidez es el módulo de ¿qué? De f' de t. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Sí o no? Muchachos. Sí, Ya. ingeniero. Ya. Eso viene a ser la rapidez. La rapidez. Listo. ¿Ya? Ahora voy a definir a la aceleración o voy a descomponer a la aceleración. ¿Ya? Digo aquí. Una paginita más me voy a colocar entonces. Digo, descomposición de la aceleración en sus componentes tangencial y normal. ¿Ya? Aquí tienes tu curvita, ¿no? Ya. Entonces, aquí está el vector aceleración, le voy a poner, ¿ya? El vector aceleración. Estoy apuntando a algún lado, no me interesa, ¿no? Ya. Pero este vector se puede descomponer, dice. En su dirección tangencial y su dirección normal. Yo creo me salió, ¿no? Con línea, ahí, ¿ya? De esta manera quedamos con línea. Ahí, ¿ya? Ahora sí lo voy borrando. Entonces, aquí tenemos esta descomposición, ¿ya? Este es el vector aceleración, ¿ya? Y aquí tenemos la componente tangencial y la componente normal. Esta apunta en la dirección de la tangente unitaria, ¿ya? Dices aquí, ¿no? Es posible descomponer A en sus componentes, componentes, ¿no?
tangencial y normal. Es decir, en dirección de T, la T unitaria, y N, que está en esta dirección. Hasta aquí todo bien. ¿Están de acuerdo, muchachos? Hola, hola. Sigue. Ya. Vamos a deducir esas componentes. ¿Ya? Yo sé que te acuerdas de esto. ¿A qué es igual la tangente unitaria? Aquí le vamos a colocar aceleración tangencial. ¿Ya? Y esta es la aceleración normal o centrípeta. En la dirección normal está la aceleración centrípeta. Aceleración tangencial y aceleración normal. ¿Ya? Bien. La tangente unitaria, recordamos que era f' dividido entre módulo de f'. ¿Ya? Y ahora si me voy un poquito a anotar esto de la otra manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué era la f'? El vector velocidad. ¿Qué era el módulo de f'? El tamaño de este vector velocidad, al que le voy a escribir ahora sin sombrerito, como B nomás. ¿Estamos de acuerdo? B. De aquí voy a despejar al vector velocidad. El vector velocidad viene a ser la velocidad por la tangente unitaria. Y es lógico, este es tangente unitario y este es el módulo del vector velocidad. Claro, su tamaño. Y a esta expresión la voy a derivar. La vamos a derivar. La derivamos respecto de t. Respecto de t. Tendríamos derivada de la velocidad respecto de t. Es igual, b depende de t, regla de producto. Derivada de la componente del escalar b, ¿no? Respecto de t por la tangente unitaria sin derivar, más la velocidad por la derivada respecto de t de la tangente unitaria. ¿Estamos de acuerdo? La tangente unitaria. Esta la voy a dejar tal como está hasta el momento, pero aquí voy a aplicar regla de la cadena, ¿ya? Igual, más, aquí tienes la velocidad, aquí puedo hacer un truquito, ¿no? Derivada de t, puedo empezar a jugar con los diferenciales en forma algebraica. Respecto de s, por derivada de s respecto de t. ¿Está bien? S respecto de t. Me van a ayudar. ¿Qué era derivada de t respecto de s? La hemos visto en la anterior definición. ¿Dónde está? Derivada de t respecto de s es la curvatura por la normal. Entonces, esto se transforma, y pondremos esto, se transforma en la curvatura por el vector normal unitario. ¿No ven? Y sabemos que derivada de t respecto de s por la longitud de arco, ¿no ven? Vale, o viene a ser módulo de f' de t. ¿No ven o no? Pero el módulo de f' de t es la velocidad, la rapidez. ¿Sí? Entonces, además, aquí, al derivar a b respecto de t, ¿qué es derivada de la velocidad respecto del tiempo? La aceleración. Exacto, la aceleración. La aceleración te resultó de lo siguiente. Dice, es la derivada de la
rapidez respecto del tiempo. En la dirección de la tangente unitaria. Más 3. Aquí reemplazando, ¿qué tienes? Tienes la rapidez al cuadrado por la curvatura, por el vector normal unitario. ¿Listo? De aquí entonces logras deducir, ¿no? La aceleración la querías calcular como una componente en la dirección del vector tangente unitario, más otra componente, la aceleración centrípeta o la aceleración normal, en dirección de la normal unitaria. Entonces, has logrado deducir que la aceleración tangencial viene a ser la derivada de la rapidez respecto del tiempo. Esto estoy acostumbrado a manejar, no hay problema. Aquí es donde aparece alguna, ¿no? La aceleración normal había sido la curvatura por la rapidez al cuadrado, o el módulo de la velocidad al cuadrado. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí todo bien? Ya vamos a acabar la parte teórica. Un ratito más y vamos a ir a la parte de ejercicios. Bien, ahí está. Ahora sí, nos vamos al triedro móvil. Vámonos al triedro móvil. ¿Ya? Ya estamos acabando, ya estamos acabando. Eso. Digo, ¿no? El triedro móvil. Ya. El triedro móvil. Una curva, cualquiera, bueno, representa el desplazamiento de una partícula. ¿Ya? Los primeros vectores que hemos definido, la tangente unitaria, ¿ya? La tangente unitaria. La normal unitaria, ¿ya? La normal unitaria. Forman un sistema de vectores ortogonales, ¿no? Y gracias a esto vamos a poder lograr definir BT, ¿no ve? BT. Un ratito no va a coincidir con mi gráfico, con el orden, con la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es un estándar, ¿está bien? Muchas de las fórmulas de la geometría vectorial están bajo el sistema, ¿está bien? Un sistema derecho se le llama. Estamos hablando de este sistema del producto vectorial en realidad, ¿ya? Entonces, hay un tercer vector, ahorita lo voy a dibujar, ¿ya? Hay un tercer vector, ortogonal a ellos, ¿no? Eso es. Caramba. Aquí está. La tangente unitaria. ¿Se ve? Aquí está. Ahora sí, he ubicado el sentido de giro. Aquí no vas a dibujar. ¿Ya? Aquí tenemos al vector tangente. No hay dónde perderse. Tangente unitaria. ¿Ya? Voy a asumir que estamos viendo en el otro lado. Solamente para mantener el giro. ¿Ya? El giro. Pero sé que aquí está la componente tangencial. Como no veo en 3 dimensiones, voy a asumir que esta curva se está entrando ahí. No está en el plano. ¿Ya? Aquí está el vector normal. Estos vectores forman un vector ortogonal más al que vamos a definir como vector binormal. ¿Ya? Vector binormal. Vector binormal. Y aquí tengo ya un sistema rectangular de 3 vectores.
vectores. Este triedro se denomina triedro móvil porque va rotando, va girando. ¿Está bien? Aquí en este otro punto, igual, sigue la regla de la mano derecha. Tiene un sistema de giro derecho. ¿Ya? Puedo decir, si aquí está la normal, ¿ya? La normal. Por aquí tiene que estar la binormal. Vamos girando. Y aquí la tangente. Ahí. ¿Ya? Gira, va girando. Precisamente, el plano, o vamos a ver, los vectores tangente y normal unitario que nosotros ya conocemos ahorita, conocemos, ¿no? El vector tangente y normal unitario son los vectores direccionales de un plano. Este plano es el plano binormal. Claro, quiero que me entiendan que la tangente unitaria y el vector normal se encuentran en un mismo plano. ¿Está bien? Quiero que me digan cuál es el vector normal de ese plano, del plano binormal. Muchachos. ¿Vector binormal? El vector binormal. Voy a corregir. No estoy en rectas. Este es el plano denominado plano osculador, ¿ya? Que es donde se encuentra la circunferencia osculadora. ¿Está bien? Entonces, el plano osculador, más que todo la denominación, viene debido a la circunferencia osculadora, que significa pesadora. La toca en un solo punto la curva, como hemos visto en la anterior página, ¿no? Entonces, este es el plano osculador. Para cada punto, el triedro móvil define 3 vectores unitarios con una dirección específica. Entonces, como tengo 3 vectores, hay 3 rectas, ¿ya? Y se denominan rectas características. Esas rectas características son la recta tangente, ¿ya? La recta tangente. La recta normal. Y la recta binormal, ¿ya? En la recta tangente se calcula, aquí tienes un punto P sub 0, ¿no ve? Tú sabes que un punto P sub 0 es simplemente la función evaluada en un parámetro particular P sub 0, ¿ya? Entonces, la ecuación de la recta tangente, aquí voy a colocar algo más específico. Le pondremos vector unitario, vector direccional. ¿Cuál es el vector direccional de la tangente unitaria? Es la tangente unitaria. ¿Ya? De la recta normal es la normal unitaria. Y de la recta binormal, la binormal unitaria. ¿Estamos hasta aquí bien? ¿Sí o no? Ya. Aquí hay planos igual que se denominan planos característicos. Primeramente tenemos al plano normal. Al plano normal. Luego tenemos al plano rectificante, se dice. Y finalmente al plano osculador. ¿Ya? Para el plano osculador, aquí le voy a poner vector normal, ¿ya? Vector normal. Esa normal que conocemos en el plano, ¿no ve? ¿Qué vector tienes que usar para el plano osculador? La binormal unitaria. Para el plano rectificante, el vector normal unitario. Y para el plano normal, la tangente unitaria. Es así. ¿Ya? ¿Hasta aquí me han comprendido, muchachos?
¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya vamos a hacer ejercicios. Lo ultimito, que ahora es las 3 en punto. Lo último. Una página más, ¿ya? Voy a no definir. Vamos a ver las fórmulas de Pérez-Serret, de la geometría diferencial. Ya. En realidad, quiero que te acuerdes de esto, ¿no? Así momento lo hemos visto. En el triedro móvil, según el sentido de giro, así es como se debe o se presentan los tres vectores unitarios, ¿ya? Aquí tienes la binormal unitaria, aquí tienes la tangente unitaria y aquí tienes la normal unitaria. Por la regla de la mano derecha, no hemos definido al vector binormal. ¿Cómo lo definirías al vector binormal? Siempre es regla de la mano derecha. O a la normal unitaria. T, vectorialmente n, ¿no? T, vectorialmente. Exacto. ¿Ya? Hemos definido en ese momento ya a la tangente unitaria, pero igual existen las fórmulas de Pérez-Serret que me van a permitir relacionar a estos vectores unitarios con sus derivadas, ¿ya? Ahí mismo puedo ver a qué es igual el vector normal. Díganme. La binormal, vectorialmente la tangente unitaria. Finalmente, la tangente unitaria por regla de la mano derecha tiene que ser normal cruz B. ¿Qué tal? ¿Me han comprendido hasta aquí? Y anotaremos una fórmula. Ya hemos visto a la tangente unitaria en función de las derivadas respecto del parámetro t. Anotaremos a la binormal igual como derivadas respecto del parámetro t. Porque al final son las que vamos a usar. La deducción de todas estas fórmulas están en nuestra guía. Van a tener que verlas. Es jugar un poquito con lo que viene a ser regla de la cadena. Bastante regla de la cadena. Puedes multiplicar, dividir diferenciales y cambiar las dependencias. Entonces, el vector binormal también lo puedes calcular de esta manera. F' vectorialmente F segunda sobre módulo de sí mismo, ¿no? Para que sea unitario. Eso es. Y con esto ya tenemos, por decir, unas formas alternas, ¿no? Para poder calcular tanto la tangente unitaria. Miren, aquí está. Voy a ir a mis formulitas. El de la tangente unitaria no hay problema. F' sobre módulo de F'. El de la normal sí, miren, porque tengo un doble producto vectorial. Estoy trabajando extensa, mucho, ¿no? Mucho cálculo para hallar la normal unitaria. Para la binormal ya es un poquito más corto. Entonces se prefiere usar las siguientes fórmulas. ¿Está bien? Se prefiere. ¿Ya? Se prefiere usar estas fórmulas, que van a ser más cortas. Calcular la tangente. No hay donde perderse. F' de t dividido módulo de F' de t. Listo. Entre la normal y la binormal es más cortita. La binormal tenemos que es igual, dice, a F' de t, o F' le pondremos. Ya, no. F' de t vectorialmente F segunda de t. Dividido entre su módulo para darle la garantía de vector unitario. Entre lo mismo, ¿no? F' de t vectorialmente F segunda de t. Listo. Y la normal te ahorras el trabajo directamente de esta manera, ¿no? Una vez que ya tengas estos dos, directamente lo haces B
cruz T. ¿Qué tal? ¿Me han entendido? Sí, ingeniero. Bien. Vamos con Frenet Red. No he tocado nada todavía de Frenet Red. Vamos. Sabemos esto, ¿no? A ver. Vamos a ir a la primera parte. La normal unitaria es el recíproco, ¿no? De la curvatura por la derivada de t respecto de s. De aquí derivaremos, despejaremos t de s. T de s, ¿a qué es igual? Derivada de. Ya estamos a acabar. Derivada de t respecto de s. Es la curvatura por el vector normal unitario. Esta es la primera fórmula de Frenet-Serre, la que ya hemos visto hace un momento. ¿Ya? La primera. Ahora vamos a reducir unas cuantas más. Le voy a poner 1. ¿Ya? 1. ¿O cómo hacemos? No, 1 está bien. 1. Aquí me van a ayudar. ¿A qué es igual el vector binormal según la definición del producto cruz? T vectorialmente, ¿no? Vas a derivar a este producto respecto de ese. Ya tendríamos derivada respecto de ese de la binormal unitaria, ¿no? Tú sabes que esto es igual a derivada respecto de ese del primer factor, la normal unitaria, perdón, tangente unitaria. Vectorialmente el vector normal más la tangente unitaria derivada de la normal respecto de S. ¿Ya? Y aquí vamos a simplificar. ¿Cuánto vale T de S? Está aquí. Es K por N vectorialmente, ¿no? Y aquí tienes la tangente unitaria, aquí el producto vectorial derivada de N respecto de S. Aquí quiero que me indiquen esto. ¿Cuánto vale este producto? N vectorialmente. 0. 0, exacto. 0, ¿ya? 0. Bien. Quiero que me ayuden. Hay un teorema que ya hemos apreciado en el cálculo del vector normal. Aquí hemos visto. Esto quiero que me indique. Miren. No sé si es aquí. Aquí está. Miren. ¿Qué particularidad hay cuando derivas a un vector unitario? Tú sabes que derivada de t respecto de ese es la derivada del vector unitario de t. Cuando derivas a un vector unitario, el resultado es otro vector, pero no cualquier vector. Este vector es perpendicular a dicho vector unitario. Miren, aquí lo puedo apreciar. Cuando estás derivando a un vector unitario, o en este caso de módulo constante, ¿bien? El resultado va a ser que vas a hallar un vector perpendicular al original, al que has derivado. Entonces, aquí vamos a ver esto, ¿ya? Me van a ayudar. Aquí tienes al vector normal versus al vector derivada respecto de ese del vector normal. ¿Cómo son estos dos vectores, muchachos? Perpendiculares, exacto. Son perpendiculares. ¿Está bien? Entonces me van a ayudar.
Si es perpendicular el vector normal o la derivada del vector normal respecto de ese, ¿qué es lo que tiene que pasar, muchachos? Tendría que estar en este plano. Aquí tiene que estar. Entonces, el vector derivada del vector normal respecto de ese tiene que estar en este plano porque es perpendicular a n. Tiene que ser k veces t, el vector unitario, más tau veces b. Tau veces b. ¿Ya? Así es. Aquí le voy a poner esto, no me he copiado, ¿no? Voy a llamar ahorita. Así, ¿no? Le llamaría esto 2. Digo esto en 2. Y vas a hallar la otra fórmula de dependencia, la derivada de la binormal respecto de esto ya es ser. Dice que es t cruz n des, pero n des es kt más tau b. ¿Ya? De aquí, derivada de b respecto de s, resultó ser k afuera, t vectorialmente t más tau por t vectorialmente b. ¿Cuánto vale t vectorialmente t? 0, ¿no? ¿Y cuánto vale t cruz b? ¿Cuánto vale el vector tangente unitario cruz b? Vectorialmente, db. Pero usa la regla de la mano derecha. Menos la normal. Exacto. Y ahí tienes la segunda fórmula de Frenet-Serre. ¿Ya? Esto lo voy a marcar. Primera fórmula. Y la segunda fórmula está aquí. ¿Ya? Dice, derivada de la binormal respecto de S viene a ser menos, le voy a poner aquí con color azul, tau menos tau. ¿Por qué? Por la normal. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí todo bien, muchachos? Ya, esto, aquí aparece. Por primera vez, aquí se define este escalar. ¿Qué se denomina? La torsión. Se denomina la torsión. ¿Ya? ¿Qué es la torsión? La torsión matemáticamente me mide la cantidad del giro o de la doblez de la curva en el sentido que forma el sistema del triedro móvil, TNB. ¿Estamos de acuerdo? TNB ya está en el espacio. Entonces, la torsión te muestra tu curva. Una curva está en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Te está mostrando qué tanto tu curva está escapando de ese plano que lo contiene. Porque hay un infinitésimo, hemos hablado de infinitesimos. Tu curva, conocemos una curva en el plano, ¿verdad o no? Pero si la curva está en el espacio, ya hay un valor por la torsión. La torsión mide eso, mide cuánto se está doblando la curva de tal manera de escapar de este sistemita. Este sistema tiene o genera un plano donde está tu curva. Entonces, la torsión te mide qué tanto esa curva se está escapando de ese plano que lo quiere contener. Y ese plano es uno de los planos que forman bueno, en realidad es el plano binormal, como hemos dicho. El plano osculador, perdón,
¿Qué tanto se escapa del plano osculador curva en cada instante? Eso es la torsión. Ahorita vamos a ver la analogía con física. Tiene lógica la analogía, ¿ya? Bien, esta es la torsión. Y por último, me falta la última fórmula de Frenet-Serret. Y es esta. Vamos, me van a ayudar. A ver, ¿cuál hacemos? La normal. La normal, según el producto cruzal, que es igual. B por T. ¿Estamos de acuerdo? B por T. Voy a derivar esto respecto de S. Y tendríamos derivada de la normal respecto de S. ¿A qué es igual? Es la derivada de la binormal, caramba, respecto de S. Cruz, la tangente unitaria, más la binormal, cruz, derivada de la tangente unitaria respecto de S. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué es BDS? BDS es, arriba hemos visto que te ha salido menos tau por la normal. Vectorialmente téteres, ¿ya? Más B vectorialmente, ¿qué es TDS? TDS es K por la normal, ¿no ve? K que es la curvatura. Entonces de aquí sigues operando y aquí tienes menos tau por el resultado. ¿Cuánto te da E cruz N? Perdón, N cruz T. Menos la binormal, ¿no? Más, aquí tienes K, B cruz N. B cruz N me da menos T. Listo. Y esta es la última fórmula de Frenet-Serret. Derivada respecto de S de la normal unitaria resulta ser tau por B, tau por B, es un 8, ¿no? Tau por B menos KT. Estas son las fórmulas de la geometría diferencial, ¿ya? Entonces, Frenet-Serret es quien define la torsión, la curvatura de esta forma, ¿ya? Bien, pasaremos a nuestro documento y vamos a aplicar nuestras formulitas, ¿no? De una vez. Me van a ir ayudando. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a dejar de presentar esto y presentamos. ¿Dónde estás? Aquí estamos. Todos otra vez con mi documento. Muchachos. Sí, ingeniero. Ya. No se pierde. Ya. Ahora sí. Bien. Ya sabemos, ¿no? Aquí están lo que puedo transcribir, pero me faltan las demostraciones, por ejemplo. Y algunas, bueno, las demostraciones del parámetro respecto de las dependencias del parámetro T, que son un poco largas, con mucho juego algebraico. Etc. Bien, entonces, dijimos, ¿no? Resumen, la curvatura la vamos a calcular de esta manera, ¿no? Módulo de f' por f segundo, dividido entre módulo de f' al cubo, ¿ya? La recta es una curva que tiene una curvatura cero. La recta no tiene doblez. Si yo calculo o trato de calcular la curvatura de una recta, me va a dar cero. No tiene doblez, ¿ya? Eso es. La torsión. Dijimos, no es una expresión matemática. Me muestra cómo tiende a salirse del plano que lo contiene, del plano osculador. Ya estamos en el sistema del triedro móvil, ¿no? BTE. Entonces, la torsión tau es igual a f' vectorialmente f segunda escalarmente f tercera dividido entre f' vectorialmente f segunda al cuadrado, ¿ya? Entonces, la analogía en física vendría a ser de la siguiente manera, o la explicación. Miren, entonces,
bueno, sabemos que todo lo que hemos visto, bueno, matemáticamente se adopta, ¿no? A la concepción que nosotros tenemos del mundo físico, ¿ya? Entonces, imagínate que estamos torcelando este objeto, este cilindro, ¿ya? Este punto que ves ahí, imagínate ver un marcador, ¿no? Cualquier objeto, ¿no? Un libro, un cuaderno, estás torcelando. Entonces, este punto que ves acá pasa a estar o tiende a estar en esta posición. O sea, matemáticamente debería haber a un conjunto de puntos que están en un plano, todos, ¿no? Entonces, bajo el efecto de una fuerza va a existir una torsión y esos puntos van a tender a salir del plano que los contiene, ¿ya? Al igual que en la recta, la interpretación que hemos dado para una curvatura igual a 0 para la recta, la damos para la siguiente curva. Una curva que está contenida en un plano tiene torsión 0, ¿ya? Bien. Listo, hagamos un ejercicio. Tal vez nos falte una clase recuperatoria más, vamos a tener que programar. Listo, vamos. Vuelvo a mi pizarrita y copio este problema. Me van a ayudar. ¿Qué dice ahí? Halle la curvatura y la torsión en cualquier punto A de la curva definida por X, en cualquier punto. Me convence. Bueno, a ver, me van a ayudar a algo. Les hago una pregunta. La curvatura, estás viendo esta gráfica, la doblez, ¿es la misma en este ejemplo donde está mi cursor? ¿En cualquier punto o no? Muchachos, eso no es la misma, la doblez, les digo. Hola, hola, ¿están ahí? Muchachos, ¿están pasando clases? ¿Cómo es? En este ejemplito donde está o se encuentra mi cursor, ¿la curvatura es constante? No, Inge. No, no es. Por eso es que si vas a calcular la fórmula, tienes que evaluar en un punto específico, en un valor de t que te van a dar. Ahí me han dicho en todo punto, entonces no me están pidiendo un punto específico y eso me preocupa, aunque no tanto. Como tenemos un ejercicio resuelto, vamos a hacer ese primero, ¿ya? Me van a ayudar. Les voy a presentar entonces la pantalla. Otra vez el documento. ¿Todos están con el documento, sí o no? Sí, Inge. Ya, haremos este ejercicio. ¿En Teams no se ve? No, ahora sí. Ah, ya. Es un poquito más lento, ¿no? Exige más velocidad, no sé. Eso es. Aquí está. ¿Qué te dice? Para la función vectorial f de t, cos de t, sen de t, t. Para t igual a pi cuartos, específico. Para t igual a pi cuartos. En ese punto, quiero que halles la torsión y la curvatura. Bueno, me están pidiendo todos los vectores del triedro móvil. La tangente unitaria, binormal unitaria y normal unitaria. Hay las ecuaciones del plano tangente normal y osculador, y además de la ecuación de la recta tangente. Y aquí arribita no he hecho ejercicios. Aquí veremos, este primero, ¿ya? Dice así, calcule, dice, la curvatura y la torsión tendría que ser acá, ¿no? Y la torsión, ya. En el punto t igual a 0 de la curva, dice. Entonces, lo único que voy a hacer es anotar las fórmulas de la curvatura y de la torsión, ¿bien? Ahí tienes la curvatura, módulo de f' por f segunda, o evaluada en el punto t igual a 0, ¿no? Sobre el módulo de la derivada de primer orden cuando f depende de t, elevado a q. La torsión, ahí tienes f', vectorialmente f segunda, escalarmente f tercera, dividido entre el módulo de f' por f segunda al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se estila hacer? Se estila hacer lo siguiente, ¿no? Tienes la función vectorial que está acá,
Y me voy a preocupar por hallar de una vez f', f segunda, f tercera. Y como veo en todas las fórmulas f' vectorialmente f segunda, esa más calculas de una vez. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Está bien mi derivada? F' de t es este vector. Revisen. 1 t medios y t cuadrado octavos. ¿Está bien o está mal? Ya. Pero no basta. Esta sería la derivada en cualquier punto. ¿Sabes qué es ese vector tangente, no? A la curva o al desplazamiento, como lo quieras ver si estamos dando la aplicación física. Entonces, en todo punto. Pero me han dicho en t igual a 0. Evalúo. F' en 0. Va a ser 1, 0, 0. ¿Está bien? Si sale 1,0,0, F' en 0. Eso es, ¿no? Pero antes de evaluar era que derive nomás. F segunda, ¿cuánto vale F segunda? ¿Está bien 0, 1 medio y t cuartos? Está bien. F tercera, 0, 0, 1 cuarto. Igual está bien. Ya, entonces, aquí tengo las derivadas ya evaluadas. F segunda en 0, F tercera en 0 es aquí, ¿no? Eso, vamos a corregir. Bien. Eso sucede, F segunda vale 1, 1 medio, 0, ¿no? F tercera, 0, 0, 1 cuarto. Ahora sí me voy a calcular f' vectorialmente f segundo. Ya, vectorialmente f segundo. Y aquí tienes O de los vectores evaluados ya. 1, 0, 0, 0, 1 medio, 0. Y f segundo. ¿Está bien que sale 0, 0, 1 medio? Dígame. En la segunda derivada, en la parte del medio no sería 0, 1 medio, 0, 4. Al momento de reemplazar. A ver, vamos a ver. ¿He derivado bien? A ver, 0. Al momento de reemplazar el punto que nos da en la segunda derivada. Ya. Sí, aquí está 0, sale, ¿no? Está bien, esto es t cuartos. Pero, el primer componente de la segunda derivada es 0, no es 1. es 0. Tienes razón, es 0, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo, muchachos? Los demás. Sí, sí. Ya, entonces f segunda sería 0, 1 medio 0. ¿Están de acuerdo? Me van a corregir. Ya. ¿La f tercera está bien? Eso es, ya. Ya saben, chicos. Ustedes le van la cara. Más bien, yo ya he probado cálculo 2. Vamos. Seguiremos. F', 1, 1, 0, y aquí estaba mal, hay que corregir, ¿no? Entonces sería 0. ¿Cuánto sale con eso el producto vectorial? ¿Está bien? Mi 0, 0, 1 medio. Sí, Eso, gracias. Perfecto. Entonces, el módulo de f' por f segunda, de una vez, miren, he calculado el producto y de una vez ya su módulo más, porque en las fórmulas aparecen las dos cosas. Un medio en cero. Ahora sí, procedo a calcular el módulo de la derivada de primer orden, aquí. Y esta es la derivada de primer orden. Ojo, la que está evaluada, no la general, la que está evaluada. Pues aquí tendríamos f', que es igual a raíz cuadrada de 1 cuadrado más 0 cuadrado más 0 cuadrado, 1 nomás. Y de paso, calculo esta operacioncita más. F' vectorialmente F segunda, que ya tienes aquí, escalarmente F tercera. F' por F segunda me ha salido 0, 0, 1 medio. Escalarmente F tercera, que es esta 0, 0, 1 cuarto. Está bien que el producto escalar entre estos dos vectores sale 1 octavo. Me corrijo. ¿Qué tal? está bien. Está bien, vamos. Listo, ya estás listo para hallar la curvatura. La curvatura te dice módulo de f' por f segundo. Está acá, un medio. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Módulo de f', 1 al cubo. Un medio es la curvatura. ¿Ya? La torsión. Esta expresión que hace un momento me ha salido 1 octavo,
sobre módulo de f' por f segunda al cuadrado. Esto me ha salido un medio. Elevado al cuadrado va a ser un cuarto, ¿no? 4/8, un medio igual. Tanto la torsión como la curvatura resultan ser un medio. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí todo bien? Ahora sí haremos el de la pizarrita. Oh, uno más de aquí, creo que un ejercicio más hay. Ya. Aquí, este más haremos. ¿Qué dice? Repasaremos, ¿no? Dice, para la función vectorial f de t, cos de t, sin de t, t, para t igual a pi cuartos, dice, calcule los vectores del trígono móvil. Halle las ecuaciones de plano, tangente, normal y osculador, además de la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Bien. Entonces las fórmulas ya sabemos, ¿no? F' sobre el módulo de F' la tangente unitaria, B, F' vectorialmente F segunda sobre el módulo de sí misma, y para hallar la normal hemos dicho que vamos a usar la fórmula del trígono móvil, ¿no? B vectorialmente T es C. Más rápido. Entonces, hay que empezar a derivar lo mismo. ¿Han visto? Como en el mismo orden. F, F', F segunda. En este caso no necesito F tercera, porque F tercera aparece para la torsión nomás, ¿no? Hasta F segunda voy a calcular. Pero sí voy a calcular F' vectorialmente F segunda. ¿Ya? Ojo, todas evaluadas en el punto t igual a pi cuartos. Entonces aquí tienes F de t. Cos de t, sin de t, t. F' menos sin de t, cos de t, 1. F segunda menos cos de t menos sin de t derivada de 1, 0. Ahora sí me paso a evaluar. F evaluada en el punto, en pi cuartos. Va a ser coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos, pi cuartos. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, pi cuartos. F' de pi cuartos menos seno de pi cuartos, coseno de pi cuartos, aquí está mal, ¿no? Tendría que ser 1. ¿Están de acuerdo? Muchachos. Sí, Inge. Ya, esto menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1. Perfecto. F segunda, menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Correcto, está bien. ¿A F tercera es esto o F segunda? F segunda. Eso es. Vamos. Aquí, ¿qué tienes? El producto vectorial de F' con F segunda en el punto. O en el punto. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos, o tenemos, este determinante. ¿Está bien el resultado del determinante? Por favor, ayúdenme. Sí, correcto. Todo correcto, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 aquí creo que es positivo. No estoy mal. Ah, es menos, ¿no? Ya. En K. 1. 2 cuartos, 2 cuartos. Está bien. 1. Su módulo. Raíz de 2. ¿Correcto su módulo? Sí. Bien. Vamos. F', módulo de F'. Ah, no, es lo mismo. Ah, módulo de F' es este. Raíz de 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ha salido lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Raíz de 2 igual. Listo. El vector tangente unitario. F' sobre su módulo. F' es este vector. Menos raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces va a salir 1 sobre raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1. ¿Ya? La binormal. F' por F segunda sobre su módulo. Esto lo tengo aquí. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, 1. Sobre el módulo de este producto vectorial que también ha salido raíz de 2. Entonces sale 1 sobre raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, 1. Perfecto. Y la normal con la regla de la mano derecha. B cruz T. Entonces este es un medio B.
raíz de 2,2 menos raíz de 2,2,1. Cruz, 1 sobre raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2,1. Aquí tendríamos, sacamos a los escalares, raíz de 2, dígame. En el módulo del producto vectorial de F1 por F2, la raíz de 5, no raíz de 2. Así, a ver, revise. Raíz de 5. Sí. Exacto, raíz de 5 es, ¿no? Es. Raíz de 5. ¿Todos? ¿O aquí he copiado mal? Es. Copiado mal, ¿no? Tenía que ser al revés. Miren, aquí tienen. Claro, F primero por el segundo es esto. Tenía que haber sido esto, ¿no? Ahí. ¿Qué dice? Sí, porque ahí sale raíz de 2. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Sale un raíz de 2? Sí, está bien. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien, bien. Bueno, así se va, ¿no? Typeando las cosas. Bien. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no? Aquí, raíz de 2 por raíz de 2, un medio. Y aquí hago el producto cruz de estos dos vectores. Y aquí está. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, 1. ¿Está bien el resultado? Ayúdenme. ¿Qué tal? ¿Está bien o está mal? Aquí creo que es menos. A ver, corríjanme. Sí. Menos, ¿no? Para acá 0. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí todo bien? Y es bien fácil darse cuenta si hemos hecho mal. Supuestamente el módulo del vector normal, ¿cuánto tiene que ser? Es unitario. Saquen el módulo a ver. En el módulo esto se va, ¿no ves? Sale en absoluto y sacas este módulo. ¿Cuánto te da? 2. 2. Un medio por 2, 2. Es unitario. Está bien. Ahí te das cuenta si has hecho bien tus vectores tangente y binormal unitarias han sido halladas bien, correctamente. Ya. Listo. Aquí están los planos, ¿no ven o no? Como les dije. ¿Cuáles son esos planos? Los planos característicos, ¿no? Recta tangente, el punto evaluado en el parámetro específico y como vector unitario a la tangente unitaria. La recta normal, el punto, la función evaluada en el parámetro en el punto T, y tu vector normal es el vector normal unitario. La recta binormal, lo mismo, ¿no? El vector unitario es la binormal. El plano normal, la tangente unitaria es la normal. Y como sabes que no te interesa el tamaño, ¿me entienden, no ve? Del vector direccional, no tienes por qué volverlos unitarios. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Para el plano rectificante dijimos la normal y para el plano superador la binormal, ¿no? Entonces aquí sacaremos una fotito y lo voy a poner ya. Lo voy a poner a mí en pizarrita. ¿Dónde está mi pizarra? Ya. Todos con mi pizarrita, ¿no? Sí, Sí, Inge. Ya. Esto quiero hacer pues. Ya. Después. ¿Verdad que nos alcance el tiempo? Aunque no creo. Te dije, ¿no ve? Dijimos. Vamos a definir ahorita vectores de direcciones más acordes. Si solo estás calculando estas rectas y planos característicos, mejor así vamos a trabajar, va a ser más útil, ¿ya?
Yo sé que f' directamente, ¿no? Así le llamaremos, mire. T le voy a llamar, ¿ya? T, el vector T, simplemente es la derivada de la función vectorial T. Esta en la dirección de la tangencial. Ya no tienes por qué hallar unitario, porque el unitario era entre su módulo más, ¿no? La otra era la binormal, le voy a llamar como beta. Beta directamente f' por T cruz f segunda por T. No tengo por qué dividir aquí entre su módulo, no necesito que sea unitario, si quiero trabajar con este vector binormal. Y ahora sí, para la normal, que voy a llamarle n, sí voy a hacer el producto vectorial. Entonces voy a hacer v cruz t. Listo. Y así es más fácil. No necesito que sean unitarios. En estas direcciones no las quiero que estén. Yo sé que la tangente unitaria está en la dirección de f', la binormal unitaria, sé que está en la dirección de f' vectorialmente f segundo. Pero no estoy volviendo unitaria, no me interesa. Y la normal unitaria sé que está en la dirección de el producto vectorial de estos dos. ¿Me han entendido o no? ¿Todo bien? Vuelvo a presentar mi pantalla entonces. A ver, ¿dónde está? Listo. Aquí dice el plano normal. Dígame, ¿cuál es el vector normal que utilizo cuando el plano es en la normal? Muchachos. Aquí tienes tus tres vectores. Tienes al vector tangente unitario, binormal y normal unitario. Cuando quieres hallar el plano normal, tienes que usar como vector normal a la tangente unitaria. Ya que has visto, no he necesitado tal vez este, ¿no? Aquí sí puedo factorizar 1 sobre raíz de 2 o algo, pero este es mi plano normal. La tangente unitaria es mi vector que le da la dirección. La recta binormal. Para la recta binormal, el vector direccional es la binormal unitaria. La binormal unitaria es esta. 1 raíz de 2, todo esto, ¿no? Aquí está, me ha anotado otra vez. Distribuyendo sale esto, ¿no? Y la función en el punto, en pi cuartos, ¿no? F en pi cuartos. Por eso que aquí cargo en f en pi cuartos. Me sale raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, pi cuartos. Ese es el punto en cuestión, ¿no? Aquí está. Eso es. ¿Qué tal, muchachos? ¿Me han entendido? Sí. Ya, nos falta un poquito más de ejercicios de aplicaciones a la física. Tampoco es difícil, ¿no? Habría que calcular lo que es la aceleración normal, la aceleración al componente tangencial, ¿qué más? Un poquito de velocidad, aceleración. En lo que han visto en física 100, en el capítulo 1, en las primeras clases, ¿no? Integrar trayectorias para hallar el desplazamiento, eso sería. Lo vamos a ver en nuestra clase recuperatoria. En nuestro examen es el día viernes, ¿no? Ya. El examen, nuestra clase recuperatoria posiblemente va a ser el domingo, 1 hora y media, de 10 a 11:30 podríamos pasar. Creo que sí. Ese va a ser nuestro horario, ¿ya? Domingo, de 10 a 11:30. Y toda la tarde se estudian la materia que les toca o van a dar el lunes, ¿no? Bien, quedaríamos ahí por hoy. Voy a llamar lista.